Bueno, hermanos, vamos hoy a Números 20. Como saben, estoy usando la SBT. Números 20. Ese es de los capítulos más tristes de todo el libro, quizás en lo personal el más triste de todos. Hoy titulamos la enseñanza La caída de Moisés y de Aarón. Les invito a colocarse en pie y lo leemos juntos. Del 1 al 13. Dice: Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y se estableció el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y contendió el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hicisteis venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le había mandado. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme a ojos de los hijos de Israel, por tanto no haréis entrar a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Puede sentarse. Para ese momento, hermanos, la congregación de Israel regresa al desierto de Sin. Y en el versículo primero dice: en el mes primero. Bueno, los eruditos ven aquí el primer mes del último año de peregrinaje. Quiere decir que para este momento ya pasaron 40 años. Habían estado deambulando por el desierto y aquí volvieron a Cades. Si usted mira, por ejemplo, números 33-38, cuando nos cuentan sobre la muerte de Aarón, dice que murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel. ¿Sí? Dice en el mes quinto, números 33-38. Y volvamos a números 20. En el 20-22 dice: partieron de Cades y los hijos de Israel, ¿sí? Y ahí es donde muere Aarón. Es decir, en el mes primero ocurrió esa situación en Cades. 5 meses después muere Aarón. O sea, Aarón muere 5 meses después de Miriam. ¿Sí? Quiere decir que eso pasó en el año 40, como el mismo 33 nos dijo. Bueno, es importante contar esto
porque a primera vista uno no lo nota. Debido pues al paso de los capítulos uno no se da cuenta de ello. Pero sí, el pueblo que aparece en Números 20 es la nueva generación. Estaremos estudiando ese tema en dos partes. El primer punto, desde el 1 hasta el 8, hijos de murmuradores. Y en el segundo punto veremos desde el 9 hasta el 13, el pecado del mediador. ¿Listos? Primer punto, hijos de murmuradores, versículos del 1 al 3. Los hijos de Israel llegaron, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y se estableció el pueblo en Cades. Allí murió María y fue sepultada. Y como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y contendió el pueblo con Moisés y hablaron. El pueblo había vuelto a Cades. ¿Se acuerdan de Cades? Era el mismo lugar desde donde habían enviado a los espías. Hacía 38 años atrás. Y muy resumidamente Moisés nos dice, y allí murió María. Es importante ella como personaje porque en los Salmos ella es contada entre los libertadores de Israel. Moisés, Aarón y María. María, la niña que cuidó al bebé Moisés cuando estaba en la canasta. María, la que danzó de gratitud cuando pasaron el Mar Rojo. Una profetisa, pero que falló y fue hecha a un lado después de la murmuración que hizo contra su hermano. Pues bien, la muerte de ella acá es un símbolo de la desaparición de toda esa generación. Ella representa la desaparición de esa generación del Éxodo, por eso nos añaden este detalle. Más que por la importancia de ella, es para eso, contener, resumir todos los 600,000 que fueron contados en el censo. En los versículos 2 al 3 ocurre algo bastante llamativo. No hay agua en este lugar. Hacía tiempos no pasaban por algo así. Y esta congregación renovada, no son los mismos, son una nueva generación, pero se amotinaron contra Moisés y Aarón. Esa es prácticamente la primera rebelión del pueblo de Israel en la segunda generación, muy al estilo de sus padres. Incluso llegaron a expresar varias cosas. Leamos versículos 3 al 5. Dice, ojalá hubiéramos muerto, hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicieron venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni hay agua para beber. Llegaron a expresarle a Moisés, dice la Reina Valera antigua, lo regañaron. Y le expresan su deseo de haber muerto junto a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Uno, pues, debido al paso de los capítulos, uno se imagina que es los que murieron en la muerte del séquito de Coré. Uno dice, bueno, están pensando en morir, en haber muerto con ellos. Pero no, hermanos. Si han pasado ya los 38 años, la rebelión de Coré habrá ocurrido hacía 38 años, por mínimo 37. Es improbable que se estén refiriendo a ello. Se están refiriendo más bien a todos los que ya murieron de la generación. Todos sus antepasados, los tíos, los padres, los primos mayores de tantos años, ya no existen. Entonces, seguramente se refiere a ellos, a haber muerto junto a sus hermanos que habían fallecido ya uno a uno con el paso de las décadas. ¿Sí? Una queja muy parecida a la de sus papás. ¿Sí? Son murmuradores ellos, hijos de murmuradores. ¿Sí?
Podemos imaginárnoslos discutiendo con un Moisés envejecido. Ya tiene 120 años. Es un abuelito, hermano, totalmente. Y esta generación madura, joven, reunidos a protestarle. A decirle, ¿por qué hizo venir a la congregación de Jehová? Todavía está, bueno, por lo menos está ese concepto congregacional, ¿no? Por lo menos. Pero esto sí nos recuerda a la rebelión de Coré. Nosotros somos el pueblo de Jehová, la asamblea de Jehová. ¿Sí? Bueno, parece que queda todavía rezagos de todo esto. Habían hecho venir a la congregación de Jehová a este desierto. Un lugar miserable que no era cultivable, ni siquiera tenía agua. ¿Sí? Esa es la queja, como un pueblo ya ansioso por entrar a la tierra prometida. Luego hacen otra pregunta muy al estilo de sus padres. ¿Quería Dios que murieran allí, ellos junto a sus animales? ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, un tristísimo cuadro de repetición de viejos pecados. Una generación nueva. A veces pensamos, es necesario que la gente muera resabiados, obstinados y tercos, y que se levante una generación nueva renovada, que ya no sea resabiada, ni que tenga los mismos mañas, decimos en Colombia, las mismas malas costumbres. Vea que no es cierto. Eso no es así. Renuévese o no una generación, somos pecadores. Murmuradores, hijos de murmuradores. No sirve de nada una renovación entera de una generación porque los pecados siguen estando vivos. Esa es la realidad en la que estamos. Estamos, hermanos, inmersos en una cultura que le desea la muerte a los viejos. Una cultura, creo que se dice eugenésica, que quiere renovar todo y solamente levantan a los jóvenes y a los ancianos los hacen a un lado. Llevados por esa mentalidad de una generación resabiada, ensimismada o acostumbrada a lo mismo. Hay que cambiar, hay que progresar. Bueno, esas ideas mundanales se olvidan de que no tiene nada que ver los resabios con la realidad del pecado. Porque resabiados de 50, 100 años son los mismos resabiados de 15 y de 20. Versículos 6 al 8. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablarán a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Bien. Notemos la forma de cómo el Señor habla, ¿no? El Señor lo estamos viendo complaciéndolos. No lo estamos viendo con ese enojo que expresaba en otros capítulos, como que hasta cuándo, ya no más, ¿sí? Precisamente porque esa generación es nueva. Es como si la misericordia de Dios se hubiera renovado, porque es una generación nueva. Dios no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. Bien, en el sentido de llevarles la cuenta y seguir la cuenta ahora con los hijos. No, ya esa cuenta se saldó con la muerte de todos. Entonces esto es un pueblo que no había sido acusado de murmuración hasta hoy. Entonces el Señor habla de manera muy complaciente y les da lo que están pidiendo. De todas formas vemos que Moisés y Aarón, dos ancianos ya, cuando escuchan las quejas, hacen lo que saben hacer: ir al tabernáculo para orar. Y cuando llegan allá para
elevar su clamor, se postran sobre sus rostros. La gloria de Yahvé aparece sobre ellos. Es decir, podemos imaginárnoslos allá en toda la entrada del tabernáculo, arrodillados hasta el suelo, y de repente la nube viene delante del tabernáculo, prácticamente encima de ellos. Entonces Dios les habla, y le habla a Moisés, y le dice: tome la vara, reúne a la congregación. Todo esto lo va a hacer junto con Aarón. Y vayan a cierta peña. Hay una X peña, imposible de identificar. Pero el Señor se refiere a una peña, quizás habría alguna especie de roca pronunciada, gigante, cerca, de tal modo que ellos saben cuál peña es. Y la orden era que fueran hasta ella y le hablaran, a la vista de ellos. Dice el Señor: aquella peña les dará aguas suficientes para su mantenimiento. Y me llama mucho la atención a mí personalmente cuando dice: ella les dará su agua. Esa frase es muy diciente, ¿no? Ella dará su agua, como si la peña tuviese adentro agua. Bueno, veamos 1 Corintios. Diez, 4. Hablando de los padres que estuvieron bajo la nube. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La peña dará su agua. Es Cristo. En fin, Moisés toma la vara. Hay una frase ahí que dice que la toma de delante de Jehová, ¿no? Dice la Nueva Biblia de las Américas, de la presencia del Señor. Algunos interpretan eso como si Moisés hubiera entrado al lugar santísimo y hubiera tomado la vara de Aarón. Pero pues no hay consenso en esto. Es más seguro que se trate de su propia vara, la vara que usó para las plagas de Egipto, por ejemplo. Como sea, obedece al Señor, reúne la congregación junto a Aarón. Y aquí vemos a un Moisés, hermano, no solamente anciano, sino ya es un hombre hastiado de décadas de quejas. Vulnerable, está en luto, su hermana murió. La hermana que habrían compartido tantas cosas. Entonces es una mezcla de muchos sentimientos. No solamente está el luto, está el hastío, hermano, de verdad, por décadas de estos cuadros de rebeldías, acusaciones injustas. Y recordemos que la Biblia nos había dicho cuál era la virtud más bonita de Moisés, que era ¿qué? Manso. ¿Se acuerdan que era el más manso de toda la tierra? Bueno, o sea, esta era la fortaleza de Moisés, su mansedumbre. Pero ya después de tanto tiempo, hermano, esta mansedumbre se quebró. Falló en lo que era su fortaleza. Y lo vemos diciendo unas palabras, versículos, leamos 10 y 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Miren las palabras que dice: escúchenme ahora, rebeldes, ¿acaso vamos a sacarles aguas de esta peña? Miren la actitud, miren la forma. Alzó su mano, quizás la alzó, y con la otra golpeó 2 veces la peña con su vara. No hizo las cosas como se le dijo que las hiciera. Y de todas formas Dios respondió al clamor del pueblo. Aquí vemos la misericordia del Señor. De todas formas brotaron tantas aguas de la peña
que pudo beber de ella toda la congregación con sus animales. ¿Sí? Leamos algunos pasajes. Salmo 78:15. Dice: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Bueno, eso es una descripción bastante gráfica de la escena. Salieron aguas como ríos de esa peña. Claro, para alcanzar a darle beber a más de 1 millón de personas, tuvo que haber sido una escena impresionante. Ahora leamos Isaías 48:21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Hindió la peña y fluyeron aguas. ¿Sí? Esta escena es recordada en los Salmos y en los Profetas varias veces. Y vimos en Corintios también. Bueno, cito a Hoff, un comentarista al respecto. Dice: como el brote de una planta revela que hay una raíz debajo de la superficie, la impaciencia de Moisés demostró que ya no era apto para introducir a Israel en la tierra. Cierro comillas. Esta actitud, hermanos, deja ver a un hombre desgastado. De verdad que ya hay necesidad de cambio de liderazgo. Un Moisés impaciente. Es verdad, está harto de décadas de murmuraciones y motines, pero francamente también esta es la primera vez que ellos lo hacen. O sea, merecían la misma paciencia que les brindó a los otros que lo hartaron o lo hastiaron, ¿me hago entender? Con ellos era como una cuenta nueva, pero no, él tenía en su corazón el resentimiento, la amargura, si me permiten las palabras quizás no son las mejores, pero todo eso estaba ahí acumulado en su corazón. Otra cosa, aquí se implica que Aarón no solo es cómplice, él estuvo implicado en todo lo ocurrido. Aarón está con él. Aquí no vemos a Aarón corrigiéndolo, no lo vemos deteniéndolo, no lo vemos recordándole cómo era que Dios le había dicho, no lo vemos explicándole algo al pueblo. Es el sumo sacerdote. Fue llamado para esa misión junto con Moisés, pero vemos a un Aarón pasivo. O sea, esto implica que él estaba ahí en lo ocurrido participando, también enojado, cansado de tantas cosas. Quizás iba a imaginarse que iba a tener que salir corriendo por el campamento otra vez, siendo un viejito de 120 años. ¿Quién sabe, hermano? El caso es que él estaba en el mismo sentir con Moisés. Versículos 12 y 13. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme a ojos de los hijos de Israel, por tanto, no harán entrar a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios dio aguas, bebieron, sin embargo, dirige su palabra a Moisés y a Aarón, los dos. Y les dijo: ustedes no meterán la congregación a la tierra que les he dado. Y miren las razones, dice: porque no creyeron en mí, no me santificaron delante de los israelitas. Dice otra versión: no tuvieron confianza en mí ni me honraron. Sí, hermano. Es difícil notar varios detalles en este capítulo. Por ejemplo, lo que vimos al comienzo, que ya es una nueva generación. Eso es difícil uno captarlo a primera vista. Y también es difícil captar cuál fue el pecado de Moisés. Uno dice, pero es que como que no era para tanto, y por qué no tuvo en cuenta todo lo bueno, cosas así carnales que surgen de nuestro corazón. Nos diría el Señor: ¿no son rectos mis caminos? ¿No son torcidos los caminos de ustedes más bien? Diría el Señor en Ezequiel.
cuando pensamos así. Pero el pecado de ellos fue este. No creyeron, no lo santificaron. Dense cuenta, el mismo por el cual hacía 38 años en ese mismo lugar, la otra generación no pudo entrar. No creyeron, no lo santificaron. El mismo pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquellas aguas que debieron traer alabanza al Dios proveedor. Imagínense la escena, saliendo agua a torrentes como un río de una piedra, hermano. Una piedra, por más enorme que fuera, es algo que es absolutamente sobrenatural. Pero esas aguas que no trajeron alabanza a Dios, nadie santificó al Señor ahí. Más bien, ¿cómo fueron llamadas? Dice, aguas de la rencilla. Unas aguas que pudieron haber sido motivo de gloria para Dios se convirtieron en el malo recuerdo de un siervo de Dios, de dos siervos de Dios que cayeron. En el versículo 13 nos explica otros pecados. El pecado del pueblo dice que contendieron contra el Señor. Dice la Dios habla hoy, hicieron reclamaciones. Ese es el problema, hermanos, de orar reclamando. No podemos orar así exigiéndole. Que eso es lamentablemente lo que se enseña en las sectas neopentecostales. Oran, le enseñan a la gente a orar decretando, declarando, creyendo, exigiendo, reclamando. O sea, en el mismo espíritu de todos los que cayeron en el desierto. Esa es la manera de cómo no orar. Y saben, no solamente el pueblo contiende, dice en el versículo 13, captémoslo al final, y él se santificó en ellos. Eso es importante ahí. Lo que quiere decir es que Dios tuvo que santificarse a sí mismo, porque nadie lo hizo. Dice la otra versión, manifestó su santidad entre ellos, ya que sus siervos no lo hicieron. No vemos un Aarón dándole gloria al Señor, a un Moisés dándole gloria al Señor, nadie, ni los príncipes, nadie. Solamente estaban reclamando ya tomar su agua. Anoten este Levítico 10:3. Se volvió a repetir eso que está ahí en Levítico 10:3. Dios tuvo que santificarse en ellos. Esto ha pasado varias veces. Pasó con María, pasó con Adá y Abiú, y aquí otra vez. Dios se santificó. Para terminar, les voy a decir 3 conclusiones. En este capítulo vemos la caída del mediador del antiguo pacto. En este capítulo vemos la caída del sumo sacerdote del antiguo pacto. A veces uno llega a este tipo de cuadros y le dan cierto sentimiento de nostalgia, ¿no? Y sí, emerge esos pensamientos carnales de que, bueno, y tantas cosas buenas, tanto servicio por 38 años, bueno, más, con el tiempo que estuvieron en Egipto sirviendo, en el llamamiento en el desierto de Madián y todo esto, serían 40 años de servicio. Y de repente por un pecado los desechan así. Hermanos, cuidémonos de pensar de esa manera tan natural de nosotros, pero que realmente esconde irreverencia y grande ignorancia. Ellos fueron impedidos de entrar a la tierra prometida por un pecado. Ese pecado que en Hebreos sabemos que es el peor de todos. ¿Cuál? Incredulidad. Esa es la razón por la cual ellos no entraron a la tierra prometida. Ese es el pecado más maloliente para Dios. Abomina el Señor esto. La incredulidad, dice el Señor, no creyeron en mí. Esto sirve como una fortísima lección a todos los oficiales de la iglesia. Obviamente a todos los hermanos de la iglesia, por supuesto, pero especialmente a los oficiales.
los del anonimato y los que son famosos, todos. Y la lección es, no bajemos la guardia respecto de nuestro propio corazón, porque Dios no tiene preferencias. Peca Moisés, descalificado. Peca Aarón, descalificado. No importa quiénes son, no importa qué hayan hecho. El que peca contra el Señor es descalificado. ¿Me hago entender? No hay preferencias. No porque fue Moisés o porque fue Aarón, les tapa la incredulidad. Esto nos recuerda que a los que más se les confía, más se les demanda. Mayor responsabilidades tiene aquellos que se les demanda. Esto nos recuerda que nuestro servicio a Dios siempre debe buscar la gloria de Dios. Y se debe reflejar en nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hechos. Esto nos enseña, este capítulo, que nuestro servicio tiene que ser cristocéntrico siempre. A Moisés se le olvidó ser cristocéntrico a este momento y cayó. Veamos los pecados de Moisés. Segunda aplicación. Si usted quisiera enumerarlos, hágalo. Por un lado, ¿qué vemos? No obedece las indicaciones divinas. Sencillamente, ¿cuál era la indicación? Háblele a la peña delante de ellos. Ya. Eso no lo hace. Luego el Señor le dice, no creyeron en mí. O sea, pareciera que Moisés hubiese puesto en duda el poder de Dios para sacar agua de la roca. Pareciera, hermano, ya eso lo había hecho antes, por lo menos unas 2 veces atrás. En Éxodo 17 había ocurrido un cuadro muy similar. Pero parece que hubiera duda en su corazón sobre esto. Entonces anotamos estos 2, ¿no? Pero hay más. Y el mismo Espíritu Santo nos dice cuál fue. Salmo 106. (106, 32). Dice, también lo irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron que se rebelara su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Ahí está el pecado de Moisés. El salmista nos dice que su espíritu se rebeló debido al enojo que le ocasionaron los israelitas, al hombre más manso sobre toda la tierra. Como les decía, lo hartaron. Y luego, ¿qué vemos? Lo llevó a hablar precipitadamente. Vemos acá a un Moisés, volvamos al texto, hablando sin pensar. Se le olvidó la indicación del Señor, llevado por la soberbia. Y saben, cuando actuamos así precipitadamente, no solamente estamos actuando como olvidadizos de lo que Dios nos ha dicho, sino que también no pensamos lo que estamos hablando y terminamos hablando lo que no deberíamos hablar. Porque vuelva a leer el 10. Mira las palabras. Escuchen ahora, rebeldes. ¿Les hemos de hacer salir aguas? Miren eso. Ahí no está Dios por ningún lado. Es como también si se hubiese abrogado el poder de hacer el milagro. O sea, nosotros vamos a darles aguas, no Dios. Somos nosotros. Dense cuenta, le está robando el lugar a Dios. Por eso Dios dice, no me santificaron. ¿Ven? Y le habló al pueblo. En ningún momento le está hablando a la peña. No le habló a la peña, le habló al pueblo todo el tiempo.
se abroga el poder de hacer el milagro. Es más, hasta añade alzar la mano y golpea la peña. O sea, sí de verdad está actuando como si el milagro dependiera de él. Y mostrándole a ellos que venía de él el poder. Y actuó de forma pendenciera, golpeando las cosas. Golpeó a la peña. No se le dijo que la golpeara, pero la golpeó. De pronto se acordó que hace 38 años, 39, en Éxodo 17, él había golpeado a la peña. Pero esta vez no era la orden. Y no le da la gloria a Dios en ningún momento. Ese es el pecado de Moisés. ¿Se dan cuenta que no era poca cosa? Fueron varias cosas, hermano, graves. El Señor lo ve grave. Nosotros debemos verlo grave también. Y tercera aplicación. Y de hecho creo que esto es otro pecado más para Moisés. Podríamos decir que es como ya el colmo. Más allá de los pecados que fluyen del acto de Moisés, y por implicación Aarón está metido en todo esto, el Señor había dicho que la roca iba a dar su agua. La roca iba a dar agua con solo hablarle. En Éxodo 17:6, la roca ya había sido golpeada. Y habíamos visto que esa roca que fue golpeada simbolizaba los sufrimientos necesarios que Cristo tenía que afrontar para darle vida en abundancia a la humanidad. El hecho de que Moisés estuviese golpeando la piedra otra vez estaba implicando una herejía, hermano. Como diciendo que Cristo debía morir otra vez. Como diciendo que él tenía que sufrir de nuevo, otra vez. Y eso es imposible. Moisés se olvidó que sus actos eran tipologías, escondían sombras del Cordero. Que esa roca era Cristo. Él sabía todo esto. Y al golpearla de nuevo, está diciendo algo que no está dentro de los planes de Dios. ¿Que Cristo vuelva a sufrir? No es posible. Entonces, eso sería como una razón más por la cual este acto fue grave, gravísimo. De todas formas, hermanos, la caída de Moisés y Aarón, aquí ya ellos quedan descalificados para la misión, no impide los planes de Dios. Puede caer el pastor más famoso, más renombrado, no se frustran los planes de Dios, siguen adelante. Es más, ellos no mueren inmediatamente. Aarón muere 5 meses después de esto. Ya a Moisés se le da un tiempo más para que termine de preparar a Josué, para que termine Deuteronomio y para que luego pueda ver la tierra con sus ojos. ¿Sí? O sea, tiene menos de 11 meses para terminar de hacer esto porque él no va a entrar. Empieza como una cuenta regresiva para él. De todas formas, surgen nuevos líderes, un liderazgo renovado. Surge Josué, surge Eleazar, reemplazando a su papá. ¿Sí? Y el plan divino continúa. Bien. El Señor nos guarde, hermanos, para que podamos ser fieles hasta el final. ¿Sí? Moisés, varón fiel en toda la casa del Señor, también era un hombre pecador. Un hombre vulnerable por nuestras emociones y pasiones y también por lo que podía llegar a afectársele la influencia del exterior, ¿sí? Y todo esto no lo supo llevar en ese momento, siendo ya un anciano maduro, 120 años, no fue suficiente para contener su prudencia. Bueno, oremos.